Vamos a comenzar. Nos quedamos la clase pasada viendo que existían cuatro tipos de cábala principalmente, que era la cábala dogmática, platicamos de ella, la cábala literal, que me parece no platicamos, la cábala práctica, que tampoco platicamos, y la cábala oral o no escrita, que tampoco platicamos. Vamos a platicar de estos cuatro, de esas tres cábalas que me faltan. Si alguien tiene alguna duda, ya sabe, quita su microfonito y me hace la duda. Cuando hablamos ya vimos que la cábala dogmática, retomando lo que vimos la clase pasada, tiene que ver con el conocimiento del microcosmos y del macrocosmos, basado principalmente en el árbol de la vida. La cábala literal va a utilizar unas técnicas que también ya mencioné en algunos videos, pero no les dije que se llamaba cábala literal, y principalmente es la cábala que se va a escribir con estas letras hebreas y que para su entendimiento vamos a utilizar tres técnicas. Una de ellas va a ser la gematría, es decir, todas las letras me van a representar números, porque en hebreo no hay números. Las letras representan los números. Por lo tanto, una palabra, por ejemplo, agarrando una al azar, si yo les digo, a ver, les voy a hablar de Miguel, Miguel, que es el arcángel en Jod, tiene las letras Miguel, Mem, Yud, Kaf, Aleph, Lamed. Su valor de Miguel, si cambio las letras por números, va a ser 101. Y 101 trae secretos. Porque el 101, que es Miguel, me puede dar, después vamos a ver cómo, entendimiento respecto a esta inteligencia, cómo actúa y cómo interactúa y qué es. Un número va a tener, simbólicamente hablando, va a tener un cuerpo, un alma y un espíritu, por decirlo de una forma. Cuando yo hablo del número 101, es su cuerpo. 101 es 1 más 1, su alma, y va a tener un espíritu que lo conforma. Este espíritu puede estar formado de dos formas. Uno, cada parte, es decir, el estudio del 1, 0 y 1. Oye, pero el 1 se repite. No, no es igual. 101 es unidades, decenas y centenas. No es lo mismo el 1 en las unidades que el 1 en las centenas. Vamos a ver que el nombre de Yud, He, Vau, He, Jehová o Jehová, es Yud, He, primera G. Vav, tercera posición, y se repite G. La segunda posición G y la tercera posición G, cuarta posición, es la misma letra, el mismo número, sí, pero no la misma posición. Y todo cambia. Cuando hablamos, por ejemplo, no sé, déjenme pensar ahí algún número más complicadito. Uno así, Ratziel. Ratziel es Ratziel, que es Resh, Zain, Yud, y todas las terminaciones, Miguel, Gabriel, es decir, él es Aleph Lamed. Va a valer 248. 248, podemos decir que es el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo 248? Bueno, 4 y 2 son 6, 6 y 12, 14. 14 sería el alma. Y todavía lo puedo reducir más. 4 y 1, 5. Su esencia, su espíritu. Y si quiero indagar más acerca del espíritu, estudio el 2, el 4 y el 8. Se dice dentro de la tradición de la Kabbalah que si una palabra tiene un valor, por ejemplo, voy a inventar amor. Amor. Bueno, no voy a inventar. Amor. Amor vale 13.
en un contexto que yo esté leyendo a Java, que es amor, como vale 13, puedo quitar a Java, que vale 13, y buscar palabras cuyo significado, cuya gematría sea 13. Por ejemplo, Ejat. Ejat es 13. Oye, ¿y qué significa 13? Unidad. Puedo decir entonces que cuando en dos personas existe amor, Java, 13, es lo mismo que cuando yo digo en dos personas existe unidad, Ejat, 13. Valen lo mismo. Y yo a través de estas técnicas, que es la parte de la cábala literal, puedo trabajar para profundizar en el entendimiento mío, nocete ipsum, o de lo que me rodea, utilizando gematría. Por supuesto, la gematría me va a dar miles de cosas. También este nivel le llaman la cábala mágica. Yo puedo utilizar, ¿se acuerdan de la película El Doctor Strange? Y si no, véanla, porque ahí habla cosas impresionantes de cábala muy profunda. Cuando el Doctor Strange trata de hacer algo, hace pequeños signos, no son signos, se denominan sigilos, son firmas, y cada fuerza o cada inteligencia tiene una firma. Si yo quiero hacer, inclusive, si yo entro a una iglesia y esa iglesia está consagrada al arcángel Miguel, en alguna parte tengo que encontrar su firma, literal, su firma. Así como Edgar Daniel Gamboa tiene una firma, todas estas inteligencias tienen firmas. Así que yo puedo entrar a una iglesia consagrada a Gabriel, a Miguel, y debo de encontrar en algún lugar su firma. ¿Por qué? Porque es la forma de consagrar un lugar. Y bajo la protección de esa inteligencia, que nosotros llamamos el arcángel Gabriel. Si yo tengo en mi casa un ángel, para que tome el verdadero poder, debo de conocer su firma. Y debe estar grabada su firma en él. Más adelante vamos a ver magia talismánica. No puedo hacer un talismán si no tengo las firmas, los sigilos. Como verán, te abre una cantidad de posibilidades infinitas de entendimiento, esta cábala literal, en la primera rama que nosotros llamamos la gematría. Después, y se los voy a mencionar, ya lo vimos, pero bueno, no pasa nada, se los menciono, nada más como para que lo recuerden. Cuando hablamos de la palabra notaricón, decimos que viene del latín, que significa notarius, notario, y hay dos técnicas para utilizar el notaricón. La primera es que las letras de una palabra se toman como iniciales, o sea, tengo una palabra, y voy a tomar esa palabra como las iniciales de otras palabras para formar completamente una oración. También el notaricón me va a servir para usarlo de forma contraria en una oración, y esta técnica es la que se utiliza. Tengo unos videos que hablo de los 72 nombres de Dios en el canal. Véanlos, porque es todo un curso de los 72 nombres de Dios, de los ángeles, de estas 72 energías, en donde les explico con peras y manzanitas cómo van sacando
con esta técnica de notaricón en el pasaje de la Biblia del Éxodo antes de cruzar el Mar Rojo, y que de ahí utilizando esa técnica, se sacan todos los 72 nombres. Es decir, dentro de una oración tengo técnicas para sacar diferentes letras y que me creen conocimiento diferente a través de un proceso analítico o a través de un proceso meditativo. La temurá es algo más complejito de explicar, pero brevemente, de acuerdo a determinadas reglas, en una palabra, en una oración, yo puedo hacer permutaciones o a través de unas reglas muy sencillitas y dependiendo de qué reglitas, puedo sustituir una letra por otra para que todo el sentido de la palabra o de la oración cambie. Oye, ¿y si yo no aprendo Kabbalah literal? Si yo no aprendo Kabbalah literal, ¿pasa algo? Pues pasa todo, ¿no? En este curso vamos a aprender Kabbalah. Ok, entonces, recapitulando. En este curso vamos a ver Kabbalah dogmática, el árbol de la vida, y lo voy a explicar paso por paso. Ahorita ha sido una embarradita, por supuesto que sí. Vamos a ver el árbol de la vida desde el punto de vista de la creación, para poder entender a Edgar teleológicamente dentro de la metafísica, es decir, los fines y las causas y las interacciones con lo que le rodea. Y vamos a ver ontológicamente, es decir, el ser en cuanto a Edgar, que es el árbol de la vida, microcósmicamente, esfera por esfera, nivel por nivel, nombre sagrado por nombre sagrado. Vamos a ver, por supuesto, también la cábala literal, paralela, utilizando técnicas de notaricón, temurá y gematría. Habrá conceptos, por ejemplo, el loco. ¿Por qué la primera carta es el loco? Ah, bueno, qué padre. No, espérate. El loco, voy a pasarlo a su traducción en hebreo y utilizando estas técnicas lo voy a romper para explicarlo e ingresar en otro nivel de conciencia, en otro nivel de entendimiento. Oye, la gran sacerdotisa, paciencia. Voy a utilizar esas técnicas de la cábala literal. Yo las voy a usar para que ustedes vean cómo lo estoy pensando, porque además son cosas que no van a encontrar en ningún libro, porque es parte de la unión de la cábala literal con esta parte de la cábala oral, la que se transmite de boca a oído y que no se encuentra en ningún libro. Y que si se encuentra, por supuesto, está encriptada. Posteriormente, y por supuesto las otras dos, la cábala práctica y la cábala, oral, ya la mencioné. Hasta aquí, de la cábala literal, ¿alguna duda? No. Ok. Ahora, ¿cómo saber cuando se está usando la cábala literal? Ok. Yo estoy leyendo cualquier cosa, porque además también dentro de las cosas hay secretos. Y yo estoy leyendo un texto, cualquiera, que tenga que ver con un tema de este tipo. O no, puedo encontrarlo también en cuentos, en hebreo le llaman ágadas, algunos cuentos o historias que se pueden encontrar dentro del Talmud, dentro de la Mishnah. Paciencia, ya veremos qué es el Talmud, la Mishnah, la Biblia, cómo está conformada. Ahorita nada más se las menciono. Y dentro de esto, yo estoy leyendo un libro cualquiera, o un libro que ha hecho un Eliphas Levi, un Aleister Crowley, un Annie Besant, o alguien que está metido en esto, que escribe un papús, el doctor en caos,
Tú agarras tu libro y dices, no entendí nada, ¿no? O sea, está tan pirado, está hablando de puras cosas, no hay congruencia, espérate. ¿Te acuerdas las palabras que yo te dije que te aprendieras? Sí. ¿Ya viste que el texto, que lo ves hasta irracional suena, tiene estas palabras? Ah, canijo, sí. ¿Por qué no utilizas las palabras, los disparadores que ya te enseñé, los incluyes y ahora sí vuélvelo a leer? Ah, Chihuahua, pues, wow, se acaba de convertir en otra cosa. Claro. Antiguamente, esta sabiduría, y sobre todo cuando ya llega a la iglesia con todo su fuerza y vigor, y no estamos hablando del oscurantismo, sino desde ya el primer siglo, pues prohibido pensar porque todo está escrito, dogma. Pero estos grandes pensadores, por supuesto, siempre ha existido este conocimiento, se ha pasado de generación en generación. Los judíos han sido portadores extraordinarios de esta mística, los guardianes del tesoro, entre otros. Y había una forma de que yo, Edgar Gamboa, que he encontrado a través de estudiar, de estudiarme, de estudiar la naturaleza y a sus dioses, metafóricamente hablando, quiero dejar lo que he encontrado a mi siguiente generación. Lo puedo hacer escribiendo una historia que, si sabes desencriptarla, encuentras una lectura completamente diferente, utilizando este tipo de técnicas. O bien también, no utilizando ese tipo de técnicas, pero como un símil, a través del dibujo. Miguel Ángel, Buonarroti y muchos otros pintores que han estado metidos en estos rollos esotéricos, pintan, y dentro de la pintura hay secretos de un lenguaje encriptado que no todo el mundo entiende, ¿no? Que en la iconografía cristiana el dedito esté así significa mucho. Que muchas de las esculturas cristianas el dedito está así significa mucho. Puedo ver yo un cuadro igual, bueno, X, Y, Z, ¿no? Pero ya si veo este signo digo, analízalo. Aquí hay cosas. Justo quería preguntar de eso. Dime. Esa es la postura de Pantocrátor, ¿no? ¿Perdón? Y No se escuchó, se cortó. que esta es la postura de Pantocrátor en la pintura del bizantino y todo eso. O sea, es como, son dos dedos, pero ¿por qué dos dedos? ¿Y por qué? O sea, porque siempre está sentado sobre el universo y es la imagen de él sentado con las escrituras en la mano y la otra con dos dedos así. Entonces, como, o sea, ¿por qué? ¿Por qué los dos dedos? Ok. Para los que no sepan, a lo que me están preguntando, este Pantocrato es una representación pictográfica de Jesús de Nazaret. Y no solamente de Jesús de Nazaret, vamos a encontrar esto y significa, porque dentro de este cuadro hay luz y conocimiento. Dentro del cristianismo. ¿Aclarada tu duda, Marlene? Sí. Y lo vas a ver en un chorro de iconografía, en muchísima
iconografía, pinturas, esculturas de la iglesia cristiana. ¿Sí? Pero principalmente cuando vean esto, pónganle atención al cuadro. Pónganle atención a la escultura. Pueden encontrar cosas curiosas. Edgar, Dime. yo, Santa Adriana. En el caso de Leonardo da Vinci, cuando pinta la Última Cena, él utiliza geometría sagrada para pintarla. En ese tiempo en el que él vivió, yo supongo, creo, dentro de lo que he estudiado y sé, yo siento que él era como un maestro ascendido, un iluminado, para la época en la que él vivió y todo lo que pintó, por ejemplo, cuando también pintó la Anunciación, el Arcángel Gabriel, también pues utilizó geometría sagrada. En varias de sus pinturas tiene geometría sagrada. Sí. ¿No? Bueno, era mi aportación, no era pregunta ni nada, era como mi aportación. Ok, nada más hay que recordar que uno de los cuates de Leonardo da Vinci fue Luca Pacioli. Y Luca Pacioli en ese momento estaba haciendo un libro que se llamaba La Divina Proporción. Y la Divina Proporción hablaba del número phi, que después vamos a ver qué es, etcétera, 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 pero, por supuesto, o del número áureo, o de las técnicas de Vitruvio. Vitruvio, arquitecto y diseñador de armas y de construcción, de no menos que Julio César. Entonces, Leonardo da Vinci no es que hablara de la divina proporción o de la geometría sagrada. Uno, toda la geometría sagrada. Dos, tenía conocimiento, por supuesto, porque tenía a su amigo y le estaba ayudando con el libro a Luca Pacioli. Y tres, ¿quiénes eran sus mecenas? ¿Y en dónde estaba? En Italia. Y se codeaba con la crema innata y estaba protegido ¿por quiénes? Por los Medici. Y los Medici estaban metidísimos en esta mística judía. Y no solamente, había una combinación de mística judía más un movimiento, estamos hablando del año 1500 y tantos, más una mística que ya traían y que no se perdió y que se mantuvo por debajo, escondida, pero existente, después de 300 años, de los caballeros del Temple. Entonces, por supuesto, Leonardo da Vinci sabía estos aspectos esotéricos y también sabía de la divina proporción porque le estaba ayudando a hacer la tarea, los dibujos a Luca Pacioli. Nada más como para completar tu comentario y entender el contexto histórico, ¿no? Metidísimo en esta parte de la cristiandad gnóstica, porque también hubo una cábala, o hay una cábala gnóstica extraordinaria. Entonces, bueno, estaba hablando de la cábala literal. Hablando de la cábala literal, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. Voy a pasar ahora a lo que llaman la cábala práctica o también denominada magia. Cuando alguien dice, es que ustedes practican la cábala hermética, la cábala como tal no está prohibidísima la magia como tal. A ver, hay que entender el concepto. ¿No? Ellos lo entienden desde otro punto de vista.